Se ha puesto aquí, queda un día, no sé por qué. Es abierto 4 euros. Zoom, wifi remoto. Ya no se ha cargado ya, vale. Oye, es abierto 4 euros. Ya. Sí, bien. Bueno, pues muchas gracias a todas, a todos y a todes por venir. Estamos en una campaña que está resultando vertiginosa, es emocionante. Empezamos desde unas posiciones, bueno, pues, en fin, siempre muy convencidas. ¿He sido yo? Siempre estamos muy convencidas de lo que hacemos, de lo que queremos, de dónde se quiere llegar, pero es cierto que estamos en un momento muy difícil. Estamos en un momento muy difícil porque además estamos pudiendo comprobar, ¿no?, que el fascismo avanza y junto con el fascismo retroceden los derechos, o sea, son incompatibles. El fascismo es prácticamente incompatible con la vida y nosotros somos una fuerza política que sabemos mucho de ello. Y sabemos mucho de ello porque podemos sufrir un acoso profundo, estratégico, técnico, mediático, desde el principio. Pero no solamente podemos como partido, sino la gente que formamos parte de él. Yo, Julio me lo va a permitir, ya que sé que es un gran amigo de Irene Montero. Nos parece casi milagroso, ¿no?, que haya llegado hasta aquí. Pero si algo es más milagroso que el hecho de que haya llegado hasta aquí, de que se presente a las elecciones, es de que lo haga con un convencimiento terrible sobre que la única forma de seguir alcanzando derechos, de seguir avanzando en derechos feministas, en derechos humanos, derecho a la vivienda, en todas aquellas cuestiones que de verdad importan a la gente, es que lo hace con una tremenda ilusión. Con una tremenda ilusión, es admirable. Yo creo además que Podemos tiene una cosa casi que prodigiosa, ¿no? Que no es que sigamos aquí, sino que seguimos aquí yo creo que con la energía tan rotunda que da el convencimiento de que este es el único camino. Y es que este es el único camino, compañeros y compañeras. Ese acoso lo hemos podido ver esta última semana también, y además pudimos contar con el apoyo de compañeros y compañeras de aquí de Rivas en la puerta de los juzgados. Se encontraba a un señor que estuvo acosando durante meses. Es que no hay equiparación posible. Cuando os digan, bueno, pero ¿y el escrache de Soraya? O cuando os digan, bueno, ¿y el escrache de Begoña? O cuando os digan, no sé con qué lo comparaban, sobre todo con el de Rosa Díez. En espacios públicos, puntuales, duraban 10 minutos. De Soraya, no sé si fue gente muy cabreada, que estuvo 2 horas. Hacían alusión, ¿no?, al hecho de que en su casa hubiera un bebé. Pues en casa de Pablo Iglesias y de Irene Montero habían tres bebés que estuvieron soportando durante 7 meses, diariamente, cotidianamente, escraches en la puerta. No podían tener una vida normal, no podían salir a la calle, no podían, y nadie en este país hizo nada. Yo me alegro mucho de que el presidente, después de lo que nosotros hemos pasado también con el caso de Corona, ya sabéis, sienta así como un poquito de aliento cuando un juzgado va a neuronizar, digamos, el caso de su mujer, y se le ve venir, se ve como muy claro, porque además nosotros ya sabemos mucho de eso, y se toma 5 días para reflexionar que va a seguir adelante. Le hemos apoyado desde el minuto cero, entendiendo que frente a esta política de acoso mediática y judicial no se da ni un paso atrás. Y nos alegramos infinito de que siga adelante. ¿Pero cómo? ¿Y de qué manera? ¿Y qué vamos a hacer? Se necesitan medidas concretas. Y eso es realmente en el municipio, en nuestra comunidad, en nuestro país, en Europa, eso es lo que aporta mediante propuestas serias, reales, inflexibles, además en su lucha de la defensa del pueblo y en contra
en contra del enriquecimiento de algunos y en contra del enriquecimiento de algunos, como está pasando ahora mismo mediante la guerra, en contra de todo eso y a favor de los derechos, eso es lo que aporta Podemos. Es que no podemos estar más orgullosas de seguir aquí, de seguir batallando y de saber que este es el camino correcto. La defensa del feminismo, la defensa de nuestras tierras, el ecologismo, la defensa de la paz, la defensa del alto al fuego inmediato en Palestina, que nos sangra el corazón frente a las imágenes que vemos cotidianamente mientras hablan de, bueno, es que hay que, les van a quitar la, ¿qué dice ahora que nos va a cerrar Israel? Sí, el proceso consular para los no palestinos. Que dejen de bombardear niños, que dejen de quemar niños, que dejen de matar gente, que son unos genocidas. Y eso es lo que ha dicho Podemos, y solamente Podemos desde el principio. Por eso estamos tan orgullosas de este proyecto, porque Palestina va y Palestina vencerá. Y en ese dicho no cabe otro país ni otro pueblo que no sea Palestina. No podemos andarnos con amarrajes. Necesitamos una fuerza que mantenga un rumbo claro, nítido, de izquierdas. Y eso es lo que la gente de Podemos aportamos aquí. Empezaba con lo del acoso, porque fue muy triste que en el juicio por acoso a la casa de Irene Montero sufrieran más acoso en la puerta. Y sin embargo, también estamos aquí para decirle al fascismo, Julio, que ni un paso atrás, que frente a los fascistas, frente a la política de recorte, frente a la política genocida, frente a la política de la guerra, ni un paso atrás, compañeras y compañeros. Estamos aquí para decir que el silencio no protege, que no puede ser que siga existiendo violencia política, violencia genérica, violencia social, y que la única opción frente a eso sea mantener la boca cerrada. Hay que señalarlos, hay que señalar a los violentos en política, hay que señalar a los violentos en los medios de comunicación, hay que señalar a los violentos en las calles, hay que señalar a los estados genocidas y violentos. Y así, con el dedo, Israel, para ya de matar palestinos y palestinas, para de matar niños y niñas, para de quemarlos vivos en campamentos a los que has adjudicado como territorio seguro. Y eso solamente lo va a decir Podemos. No es que nosotros queramos ser necesarios, es que nosotros y nosotras somos necesarios precisamente por eso, por esa convicción de que solamente, que es una frase muy manida, pero es así, que solamente el pueblo salva al pueblo. Nosotros no somos los poderosos y las poderosas, nosotros no hemos robado, nosotros no hemos no hemos mirado a otro lado, ni nos hemos amparado, ni nos hemos excusado en estar en el gobierno para mirar para otro lado frente a cualquier injusticia. Hemos sido, nuestras ministras han sido las del ruido, las del tremendo ruido, las del ruido necesario. Es importante contar todo esto porque en esta semana, frente a estas medidas valientes que se vuelven a proponer otra vez en la campaña europea, ¿no? Porque es como, uy, esto nos queda muy lejos. Bueno, esto no nos queda tan lejos. Y muchas de las políticas que se hacen en Europa nos afectan terrible y directamente. ¿Vale? Desde la política que se vaya a llevar contra la guerra, desde las políticas internacionales de defensa de derechos de los pueblos. Ahí va a estar la voz de Irene Montero y de todas las diputadas y diputados que salgan electos para defender y defendernos como siempre. Es importante sacar de Irene Montero esa energía de las entrañas, esa energía que nos hace fuertes, que nos llena, esa energía que tenemos desde el convencimiento y la alegría de que estamos luchando por nuestros derechos, de que estamos salvando nuestra vida cuando luchamos por defender la sanidad pública, de que estamos luchando por nuestra vida cuando defendemos la educación pública, de que estamos luchando por la vida nuestra, de nuestras compañeras, de nuestras madres, de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros vecinos, de nuestras vecinas, porque necesitamos también establecer lazos de convivencia. Imagínate, a nosotros son los que nos dicen, es que vosotros sois los violentos, que es como, a ver qué dice, pero es que vosotros sois, fíjate, erais los del jarabe democrático, pero vamos a
ver, una frase de Pablo en un momento dado de Jarabe Democrático, que además explicaba, como he dicho al principio, ¿no? Frente a acciones que duraban, que eran cortas en el tiempo, que eran, evidentemente, y que se referían a un hecho concreto de que la gente tiene derecho a hablar y tiene derecho a protestar en el ámbito público frente a aquellos dirigentes públicos que crean que lo están diciendo mal y que lo están haciendo mal. Pues claro que sí. ¿Eso significa que se justifique en algún caso? Que se allanen moradas, que se allanen vidas, que se allanen viviendas. No, evidentemente no. Nosotros no somos los violentos, nosotros somos la gente de la confianza, que establecemos lazos de otra manera, que defendemos ámbitos de convivencia, porque no hay nada más terrible que la soledad. La soledad que propone el fascismo, del miedo, ¿no? De que tengas miedo al de al lado, de que tengas el temor por la gente que viene, es que vienen a quitarnos a... ¿Qué me está contando? O sea, la gente que viene en un momento dado, el que venga, el que delinca, pero como el de aquí, pues que pase por donde tengan que pasar y pase lo que tenga que pasar. Pero la mayor parte de la gente que estamos en este mundo, sobre la faz de la tierra, tenemos el único objetivo de vivir tranquilamente, de establecer vínculos afectivos, incluso con nuestras familias extensas, con nuestras familias elegidas, de querernos de la forma que libremente elijamos, de querer a quien te apetezca, en el momento que te apetezca, de que te quieran, de que no te señalen por haber elegido una pareja del mismo sexo, de sexo distinto, por ser trans, queremos una libertad intrínseca al ser humano que permita una convivencia en paz y que permita una convivencia real. Es emocional, lo nuestro es emocional, eso es lo que queremos realmente. Entonces, es importantísimo que hoy hemos traído aquí a Julio y ahora nos contará una cuestión que ahora mismo está en duda en Europa, está en duda en el mundo, que es la paz. La paz es una herramienta de defensa veraz, verídica, real, porque defiende la vida. Sin esa defensa de la vida y sin la vida en sí, no tenemos la posibilidad de hacer ninguna de estas cosas que nos proponemos. Por tanto, yo sé que tenemos a muchos expertos acosando por tierra, mar y aire, diciéndonos que eso no es posible, que fíjate. Y eso no es cierto, compañeros y compañeras, porque hay una cosa que es el sentido común, que es lo que nos lleva a plantear determinadas cuestiones. Es que no queremos una guerra. No queremos una guerra. ¿Por qué no queremos una guerra? Porque en la guerra los que ponemos los muertos y las muertas somos los de siempre. Los que vemos morir a nuestros hijos e hijas somos los de siempre, a nuestras familias, a nuestros padres, somos los de siempre. Ninguno de estos señores que defienden la guerra y que se van a enriquecer de ella, ¿vale?, van a poner ni un solo muerto. Nos llaman los Disney. Somos los Disney ahora. Compañeros y compañeras, somos las Disney. ¿Por qué? Porque parece un pensamiento infantil defender la paz. Y no hay nada más maduro, no hay nada más honesto, no hay nada más coherente que defender desde todas las estrategias, puntos de vista y fuerza posible una paz. ¿Por qué? Porque es viable. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de defenderse y la paz es la forma más eficiente de ello. Dicen que no puede ser. Pues bueno, yo ahora le daré la palabra a Julio, que nos contará cómo efectivamente sí que podría ser, puede ser hoy, puede ser mañana, y todo es una cuestión de voluntades. ¿Y cuál es la cuestión? Que frente a esta voluntad de defender la paz, tenemos una voluntad de defender la guerra, pero no de defender la guerra como una estrategia política real, donde se crean que realmente están defendiendo Europa de Rusia. No, están defendiendo negocios frente a vida. Entonces, bueno, pues yo poco más tengo que deciros. Al final yo creo que estaremos encantadas, tanto Julio como yo, ¿no?, de poder escucharos, de que todas hablemos un poco y de que intercambiemos pues opiniones al respecto, pero como estamos en campaña, pues yo voy a pedir que salgamos a la calle, que por cierto aquí en Rivas sois gente maravillosa, que estáis llenando
las calles de color morado y de esperanza, reponiendo carteles, hablando con nuestros vecinos y vecinas y convenciendo. Porque lo que necesitamos realmente en este momento es que la gente vote, que vote una opción política valiente, que va a ser ruidosa y que va a ser ruidosa en la defensa de los derechos humanos, del feminismo, de cuestiones básicas para la vida, como luchar contra la carestía, de limitar los precios del alquiler, de que la vida sea, compañeros y compañeras. Así que muchas gracias, le paso la palabra. Bueno, muchas ¿Es un gracias. fenómeno? Muchas gracias, Rocío, y muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Yo, como veis, siempre vengo con notas, pero luego no hablo nunca de las notas. Y lo que me ha dado, lo que ha contado Rocío, me da pie también. No quiero ir también de las batallitas, pero quiero contar alguna personal, sobre todo el tema lo que ha contado de Irene, de Pablo, del acoso y demás, ¿no? Yo contaba hace ya un tiempo, o ya no me acuerdo cuántos, unos meses, en el alto grupo del Círculo de Bellas Artes, que yo desde la atalaya de mi edad, una edad ya provecta, pues nunca había visto un acoso. Vengo de la época del franquismo, de la transición, de Fuerza Nueva, de muertes, de guetas, asesinatos y demás, un ataque tan bestial, mediático, judicial, tal como que había tenido Podemos, y concretamente no lo había visto, y eso pasaba a la historia. Ahora tratan, como decía Rocío, de compararlo con lo que le pasó a Rosalía, con lo que pasa a tal, pero no, si alguien es honesto y lo dirá la historia, nadie ha visto una campaña tan feroz para ese ataque. Para ese ataque, que como veis no es ideológico, no es de ideas, es personal, porque saben que es donde se puede invitar a alguien que tiene la mente también tan clara y tan bien formada. Eso fue para mí, digo, la batalla personal, pues mi idea de incorporarme, bueno, de aceptar la invitación de que me incorporaran a un proyecto que para mí era un proyecto joven. Yo votaba, pero era un proyecto que nacía joven y bueno, es un proyecto que hay que apoyarlo y lo tienen que querer. A mí me invitan, yo tengo mis dudas y luego digo, bueno, siempre que nos gusta a todos mirar las cosas desde un lado, digo, pues ahora me piden algo y no contribuyo, pues habrá que contribuir a esto. Y en este, ya que han pasado tanto tiempo, parece que han pasado 100 años, pero solo han sido 10, parece que yo lo que he notado es que cada vez estoy más convencido de que estoy en el sitio correcto, porque se ha producido una labor, si queréis, de filtrado, una labor de convencimiento y una imagen de un partido que dice las cosas, las dice en el momento adecuado. Importante, porque aquí hay una tendencia a olvidarse de lo que se dijo hace 7 meses, en el caso de Palestina, o lo que se dijo hace 2 años, en el caso de Ucrania. Y eso parece una barbaridad histórica a la velocidad que van a los acontecimientos. Pero eso es lo que ha hecho Podemos, lo que han hecho sus líderes y lo que han tratado de combatir y siguen combatiendo. Porque ahora nos quieren dar por muertos, pero siguen atacando, porque dicen, ostras, como quede uno, como queden dos, esto puede ser una ceniza, puede. Y esa es un poco la labor que, como estaba Rocío, está haciendo, a pesar de ese ataque personal que yo entiendo todas las dudas, todas las debilidades que van poniendo. En algún momento, como decía yo el otro día, dice, cuando estaba llorando y mi hija me miraba y me preguntaba, pues claro que hay que llorar y claro que hay que sufrir, porque ese ataque lo están sufriendo y siempre tendrán las dudas, como decía el presidente, si merece la pena. Y se han levantado para decir, claro que merece la pena, y claro, pero claro, ninguno de nosotros ha nacido con vocación de héroe ni de heroína. Y lo que están haciendo es casi una resistencia heroica y numantina ante lo que es un acoso tremendo y una insinuación tremenda. Por eso yo creo que estas elecciones son importantes, y no quiero decir que, como siempre se dice en fútbol, el partido del siglo, siempre que juega un partido, ni que estas elecciones son las más importantes. Sí que lo son para Podemos, y quizá eso también lo ha detectado el adversario, y dice, si ahora nos matamos para siempre, ¿no? Y evidentemente esa es la capacidad que están, la estrategia que están siguiendo. Pero son también importantes, como decía Rocío, porque estamos en un momento crucial, no por el tema ya de la extrema derecha que está surgiendo, pero lo que está surgiendo es esa dicotomía entre lo que es un proyecto de paz
y un proyecto de guerra. Y a mí no me gusta establecer maximalismo ni ser entre bien y mal y entre paz y guerra, pero sí que se está produciendo de un proyecto que nació tras la Segunda Guerra Mundial en la Unión Europea como un proyecto de paz, y hablábamos hasta un poco de los valores y libre frontera, una única moneda, nunca hubo unidad política, pero bueno, todo eso se ha producido un cambio bestial y prácticamente sin que nadie levante la voz y nadie menos Podemos, que lo dijo claramente, porque si queréis hablamos ya un poco de detalles, porque a mí no me gustan estos temas. Decimos que vivimos en temas de incertidumbres, es cierto, vivimos en temas de incertidumbres, de precariedad, pero sí que tenemos datos y certidumbres de cómo están ocurriendo las cosas, cómo ocurrieron. Yo sé que la historia no se repite, pero como decía Marc Twain, la historia a veces rima, y hay algunos detalles. O sea, esto no es una guerra fría, pero bueno, se le parece. Ahí sigue habiendo potencias nucleares, sigue habiendo un complejo militar industrial, sigue habiendo unos intereses, y hay algo detrás, que es lo que siempre digo, que hay que mirar los contextos, que es lo importante. No quedarnos aquí entre Putin, entre Hamas y cuatro cositas más. Eso yo creo que por eso digo que estas soluciones son muy importantes, y yo no quiero hablar solo de guerra y de paz, sino porque hay mucha gente que dice, no, como que le interesa a la gente son las cosas de comer. Pues vamos a hablar también de las cosas de comer, porque cuando alguien en una bolsa, en una bolsa económica, sea familiar, sea nacional, sea europea o sea mundial, establece prioridades, está decidiendo lo que va a hacer. En nuestras familias decidimos si compramos fruta, carne, pescado, si vamos al cine, si salimos de viaje, si cogemos vacaciones, establecemos esas prioridades con unos criterios. Pues eso está ocurriendo también a nivel europeo, está ocurriendo a nivel nacional y está ocurriendo. Y en esa bolsa de prioridades alguien la ha decidido, porque la Unión Europea ahora se caracteriza. Hemos pasado de un régimen de paz que acabó tras la Segunda Guerra Mundial, porque yo quiero recordar que cuando acabó la Segunda Guerra Mundial y cuando cayó el muro de Berlín y cuando decía que se había desaparecido el Pacto de Varsovia, que también que tenía que desaparecer la OTAN, no ocurrió porque se aumentaron los enemigos, y se hablaba en aquellos momentos, también lo mataron, a Olof Palme, se hablaba de los dividendos de paz. Los dividendos de paz, dice, ya que ha acabado la Guerra Fría, en vez de gastar en armamento, que bien, vamos a gastar en paz, en derechos sociales, en cuidados. Esa era la filosofía que crecía tras la Segunda Guerra. Alguien la va aceptando, pero hay unos intereses que también dicen, bueno, esto hay que cambiar. Y es lo que trato de explicar cómo ha ido cambiando y cómo están consiguiendo que cambie. Porque hay una cosa muy clara con la que trabajan los instaladores de relatos. Las cosas empiezan cuando unos dicen que quieren que empiece y acaban cuando quieren que acabe. La guerra de Ucrania empezó el 22 de febrero de 2022 y el genocidio de Palestina empezó el 7 de octubre. La guerra de Ucrania hubo 8 años anteriores en la que hubo 14.000 muertos. La guerra Palestina, el Estado de Israel se ha creado sobre la sangre de Palestina durante muchos años, pero aquí me interesa que a partir de ahí, porque es el objetivo claro, es definir, perfilar un enemigo claramente, o sea, que es lo que está haciendo la Unión Europea. Es muy triste que en el 2024 líderes europeos de los valores occidentales, Francia, Alemania, Italia, los países nórdicos, todos estos que eran valores de la paz, están ahora preocupados por incrementar el gasto en armamento, por cómo financiarlo y cómo perfilar un enemigo. Eso es claro, porque para justificar eso hay que perfilar un enemigo. Y puede ser cuando alguien quiere explicar que hay otras soluciones para resolver los conflictos, que no es incrementar el armamento, que no es para la guerra, que se llama pacifistas, buenistas, y entonces, si tú hablas en el caso de Ucrania, te remontas. El que estudiaba historia decía que todos los acontecimientos tenían unos antecedentes, ¿no? Pues estudiamos esos acontecimientos con esos antecedentes, en el caso de Ucrania o en el caso de Palestina. Pero hay gente que se empeña, y lo consigue, en instalar otros relatos. Entonces, el que dice que se va más atrás es pro Putin. El que se va más atrás del 7 de octubre es pro Hamas. Y si ahora decimos que a lo mejor romper o retirar el embajador en Argentina, mejor nos van a llamar pro-Milei, o sea, nos van a llamar de todo, de Putin, terroristas y ultraderechistas. Hay unos instaladores de relatos que juegan eso.
Lo que ha hecho Podemos es claramente, y claro, nos van dando, y vamos aceptando, nos van dando la razón, pero claro, no queremos tener la razón, queremos que las cosas se hagan pronto y en el momento adecuado. Porque ahora todo el mundo sabe, yo no quiero hablar de expertos, porque en esto no hay expertos. En este tipo de temas no hay expertos, hay únicamente sentido común y establecer, porque parece que no se quiere hablar de temas de seguridad porque son secretos y tal, hay sentido común. Ahí hablamos de que el tema de, dijimos, el 24 de febrero fue cuando Putin cometió el error de invadir Ucrania, porque quiero decir que antes del 24 de febrero de 2022, en diciembre y en enero, ya había unos acuerdos que, en el que estaban al 90% las dos partes en conflicto. ¿Quiénes son las partes en conflicto? Estados Unidos y Rusia, y OTAN y la Rusia. ¿Dónde está Ucrania ahí? O sea, Ucrania ha pagado todos los platos rotos de unos posibles acuerdos que rompe Putin con la invasión, pero siempre que hay un conflicto, enseguida, desde los romanos, desde los más terribles homicidios que ha habido, siempre se ha establecido o se ha tratado de establecer una mesa de paz, o establecer unos vínculos para firmar un acuerdo. Luego se tarda meses, años, confirmar ese acuerdo. Y en este caso lo hubo. Se reunió, si quiero recordar, en marzo, estamos hablando de febrero, en marzo hubo una mesa en Estambul, en la que estaban sentados ucranianos y rusos. Hubo propuestas del Vaticano, hubo propuestas de Lula. Y en aquel momento se decidió, se rompió aquella negociación y no se ha vuelto nada más, nunca más de negociación. Porque se instaló el relato de que iba a ser una guerra larga. Y no lo comimos, que la guerra iba a ser larga. Ahora vamos a ver los intereses que hay detrás de esa guerra larga. Pero el único partido, estando en el gobierno, con el coste político, con el riesgo de que les echaran del gobierno, que parece que eso es una cosa mortal para algunos o algunas, porque dice, ya que consigue este señor, aguantemos y todo. Fue Johnny Avelarra y Irene Montero que dijeron que no había que enviar armas. Eso era terrible. Hoy mismo me sigo cabreando y acabo de poner un tuit, porque Antonio Maestre ha vuelto a decir que esos discursos funcionales son pro-Putin, porque con un mensaje de Irene Montero diciendo que había tasa. Fijaros, no estoy hablando de la ultraderecha, estoy hablando de cómo se instalan los relatos por parte de estos. Porque estos tienen el derecho a defenderse, no quiero establecer comparaciones con quién tiene el derecho a defenderse. ¿No? Yo lo único que estoy hablando es de paz como la mejor herramienta para llegar a la paz. Y los acuerdos siempre, todos los conflictos van a acabar en un acuerdo. Entonces el debate es cuánto tiempo vamos a tardar en llegar a ese acuerdo. 36.000 muertos detrás, 14.000 muertos detrás, porque si el acuerdo hubiera sido en marzo, hubiera sido terrible. Pero no había habido muertos, pero no los que hay. Si tardamos ahora no sé cuántos meses más o años más, ¿quién es el responsable de esa catástrofe? Hay unos intereses de alguien que no está perdiendo, que está ganando. O sea, no hay en este tipo de conflicto entre dos hegemonías, como la que tenemos Estados Unidos, China, Estados Unidos, Rusia, OTAN, Rusia, o sea, no hay cadáveres que vuelvan como gobierno en Vietnam, no hay cadáveres que vuelvan en Afganistán. Luego esto, por ellos no va a parar, porque hay gente que está ganando mucho dinero, mucho dinero. Y ya no me voy solo al complejo militar industrial, se ha hecho mucho dinero con la energía, si hablamos del mercado de la energía, se ha hecho mucho dinero con el mercado alimentario, con el mercado del grano, que ahí sí que ha habido un acuerdo. Ha habido un acuerdo, o sea, sí que es posible que haya acuerdos porque hay una manera de sacar el grano de Ucrania, luego sí que hay gente que es capaz de negociar. ¿Por qué aquí no se quiere negociar? Porque hay una potencia que no quiere negociar, que han decidido que la guerra es larga. En el caso de Palestina dijeron que retiraban 1000 bombas, pero luego recomendaban que se hiciera una operación quirúrgica. Fijaros los expertos que eufemismos se utilizan. Y ahora están diciendo que ya no. Fijaros lo que ocurrió en Ucrania. Era una guerra terrible. Mandaron a Putin y dijeron, no, solo vamos a ayudar con material defensivo. ¿Os acordáis al principio? Mandamos cascos, chalecos, ambulancias, etc. A las semanas ya estábamos mandando misiles. Luego vino la polémica de los Patriot.
Luego vino la polémica de los misiles de mayor alcance. Y hoy ya está diciendo Biden, con el apoyo de tal, que ya va a mandar armas que sean posibles de atacar objetivos en Rusia. Estamos hablando de potencias nucleares. Estamos hablando de potencias nucleares. Pero están jugando, o sea, desde el primer caso y el primer chaleco del febrero de 2022, ¿pero dónde están? Y hay un gran negocio que es el complejo militar, que son tropecientas industrias, que son señores, se llaman Lockheed Martin, British Aerospace, Northrop, Indra, Thales, lo que sea, que dicen, bueno, he hecho la guerra, pero yo lo alimento. La guerra es larga y eso tiene un coste tremendo. Cuento siempre, yo lo llamo complejo industrial, el complejo militar industrial, alguien le llama el régimen de guerra, como dice Raúl Sánchez Cedillo. Todo esto es una filosofía que acabó la Segunda Guerra Mundial, ya decía el general Eisenhower, dice, ¿cómo vamos a transformar esta industria de paz, esta industria de guerra, en una industria de paz? Ya que se ha acabado la guerra, luego nos salvó Corea, la primera guerra de Corea. Siempre ha habido una guerra que está alimentando a este tipo de complejos. Y eso hace que la guerra, si está del plato de que la guerra va a ser larga. Porque una guerra de un mes, yo no vendo más que lo que tengo en el almacén, pero si la guerra es larga, aumento mi cadena de producción, produzco más bombas, hay manocálogo, me interesa que la guerra sea larga. Y yo le tengo que garantizar a estas industrias, no te preocupes, que la guerra sea larga. Yo tengo que dar créditos. A Borrell, cuando os acordáis del debate sobre la munición, que la munición empezó a dar créditos a las industrias que fabricaban munición, primero a un año, luego a 2 y luego a 5. Me está diciendo que la guerra va a durar 1, 2 y 5 años porque está dando créditos que al otro le da igual y también pues está ocurriendo así. Y está dando créditos de un fondo que se llama Fondo Europeo para la Paz. Es así, somos así, los eufemismos los utilizamos. O sea, cuando nosotros hablamos de paz, hablamos en Podemos de paz y seguridad, porque todavía no nos atrevemos a pasar al Ministerio de la Guerra, como fue el Ministerio de Defensa o el Ministerio de la Paz, pero ahí vamos al Ministerio de la Paz. Hay que invertir en paz. O sea, los dividendos de paz, lo que el general Eisenhower decía, ¿cómo transformo la industria de guerra en la industria de paz? Pues transformándola. Como aquí se transformó en Sagunto los altos hornos en la transición, se transforma otro tipo de industria, o se crea, se puede hacer. Yo sé que hay un problema, puede haber un problema en nuestro caso en Cádiz, en Ferrol, poblaciones que están dedicadas a construir barcos o a construir... Bueno, pero hay estrategias a largo plazo. ¿Qué es lo que hace la política? Entonces, estrategias a largo plazo e invertir. Porque hablar de paz, hablar todo el mundo. Se nos viene a la boca hablar de paz, pero hay que invertir, hay que tomar decisiones. Y hay que tomar decisiones. Y yo creo que eso es lo que es lo importante de la política. Pero la política no la hacen solo los líderes políticos, sí, no lo hacen los líderes políticos, lo hacen también esos que no reciben votos en la votación, lo hace también la ciudadanía, que somos responsables, todos somos políticos. Hasta los que nos reparan dicen que a mí no me gusta la política y tal, pero antes asoltó la barbaridad, y que está Claro que hacemos política. Y si nos movilizamos, porque la guerra de Vietnam la pararon los estudiantes, el movimiento estudiantil la guerra de nuestra participación en Irak, hubo una gran movilización. Y ahora cuando han empezado a moverse los estudiantes, se han empezado a preocupar, la policía ha empezado a reprimir en Estados Unidos, porque eso le daba miedo de que eso produjera unas mientras. Y la policía dice, aquí hemos esperado a ver con los exámenes, con las vacaciones, se calma y no hace falta actuar, pero bueno, que eso son estrategias que fueron. Y ya están hablando de que esta guerra va a ser larga. Digo que es importante que participe la ciudadanía, y bueno, pues cómo movilizas a la gente. Evidentemente la gente se moviliza, pero no, como veis, no produce ese efecto, porque se produce ese efecto, como digo, de cansancio y de rutina. Comentaba antes que hoy, que yo soy todavía lector digital, pero todavía me acostumbro a leer los periódicos en papel, las noticias hoy de Israel estaban en la 6ª página del País internacional. Que eso no quiere decir que esta noche haya habido menos muertos que ayer, que anteayer, que hace un mes. Ha habido los mismos. Pero ya la gente, no es noticia que haya 200 muertos, porque son 36.200, mañana serán 36.400. Pero no es noticia. Pero ese relato así funciona. Y digo que es importante que la ciudadanía se moviliza porque la política, los políticos, con los grandes poderes, no se mueven si no hay presión.
Las pensiones cuesta reducirlas porque hay una presión, una ciudadanía que vota a los partidos y esa presión funciona. Y es importante entonces, y ahora voy a hablar de lo que parece que a la gente le interesa, de las cosas de comer. Bueno, estaba hablando de paz, también estoy hablando de las cosas de comer. Porque cuando aumentan los presupuestos, fijaros en este conflicto, si cojo el conflicto de Ucrania, ¿quién ha conseguido sus objetivos? La gente empieza a mirar si hemos llegado a Yakov, no sé qué, los rusos y los ucranianos. Estados Unidos ha conseguido todos los objetivos que tenía previsto para este conflicto. Ha cambiado el mercado de la energía. La energía de los Estados Unidos estaba basado en el gas, pero el gas que salía del fracking, a un coste muy elevado. Europa tenía toda su energía basada en el gas barato ruso. ¿Qué ocurre? Empiezan las sanciones, después de la invasión empiezan las sanciones para que no llegue el gas barato, pero por si eso hay un acuerdo y tal, me cargo los oleoductos para que eso, si hay un acuerdo, no vuelva a existir esa posibilidad, y sube el precio del combustible en Europa, con lo cual ya es rentable el gas natural licuado que está llegando a países como España, que seguimos comprando gas ruso, pero como teníamos licuadora, pues, ha cambiado el mercado de la energía, ha hecho rentable su mercado. Al hacer rentable el mercado de la energía, las empresas que necesitan la energía ya se mueven a Estados Unidos, porque estamos cerca de las fuentes de energía baratas. Un tema. Segundo tema. ¿Os acordáis que hace pocos años la OTAN tenía que haber desaparecido cuando desaparece el enemigo, que era el Pacto de Varsovia? Ya no desaparece. Pero hace unos años, poquitos, 2, 3, Trump decía que tal, Obama también decía que el objetivo era Asia-Pacífico, y un francés de pro, Macron, decía que estamos solitos. Estamos solitos. Estados Unidos ha conseguido reforzar la OTAN, que es reforzar su poderío, porque la OTAN es Estados Unidos, ha incluido a países neutrales, a Finlandia y a Suecia, y ha conseguido lo que el loco de Trump no consiguió, que era que subieran los presupuestos del armamento de todos los países europeos al 2%. Con esta guerra, con un enemigo, con una estrategia del miedo, lo ha conseguido Biden. O sea, a mí me da igual Bush, Obama, Biden y tal. Hay intereses permanentes. Y eso está funcionando. Segundo objetivo, o tercero, reforzamiento de la OTAN, mayor gasto en armamento, pero mayor gasto en armamento, ojo, no vayan los países europeos a comprar, que vengan a mi tienda, van a comprar armamento en Estados Unidos. Alemania, que tenéis hablamos de Alemania, decidió, cuando después de la Segunda Guerra Mundial no se permitía tener ejército ni gastar en armamento, invertir 100.000 millones de euros en armamento americano. Cuarto objetivo. Que todo esto no estoy hablando, esto es un debate entre dos hegemonías, Estados Unidos y China, ¿no? Que nos estamos olvidando, porque Estados Unidos, Ucrania, me viene bien, pero está pensando en hacer lo mismo en Taiwán. ¿Os acordáis cuando estamos hablando de Ucrania, Hillary Clinton haciendo visitas a Taiwán, creyendo, porque sabe que el enemigo, el que le está ganando la batalla hegemónica, porque allá no es un mercado de la energía, es un mercado de los datos. Y ahí es donde China está haciendo gas. Cuando estoy hablando de cambio de hegemonías, estoy hablando a lo mejor de 50 años, yo no lo voy a ver, pero 50 años es un proceso histórico, no es nada. O sea, estamos hablando de esto. Pero bueno, esa es la gran batalla, porque el cuarto objetivo que ha conseguido Estados Unidos en Europa, que se ha cargado a Europa está herida, por mucho que diga que la pandemia se recupera por tanto, o sea, le ha pegado un palo de mucho. Es que Europa tenía, y fundamentalmente su motor, Alemania, orientado al mercado de la energía hacia el gas barato y el comercio, porque todas las potencias es hacia China. Con las sanciones ha evitado, con estas sanciones y poniendo a China como enemigo, ha reducido ese comercio exterior, y China está jugando su papel también importante, buscando al sur global y demás, ¿no? Luego, fijaros, mientras esos intereses y esos objetivos sigan y no tienen ningún coste, porque no sé en qué página del New York Times saldrá el tema de la guerra de Ucrania, no creo que estén muy preocupados, la guerra va a seguir. Y hoy estábamos hablando de Biden, apoyado por el secretario general de la OTAN 30 segundos después, de que las armas
americanas pueden ser utilizadas ya como si ya no estuvieran, como si no las fueran a utilizar. ¿O creéis que Ucrania tiene capacidad para destrozar el buque insignia ruso con un armamento sofisticado? ¿O la inteligencia, que es la que hace falta para señalar los objetivos, se la proporcionan los americanos? ¿O Elon Musk con su red de data link que tiene, que es la que está dando la inteligencia? Porque la guerra ya es una guerra de precisión. O sea, aquí no fallan ya un objetivo. Por eso hablan de operaciones quirúrgicas. Claro que son todas quirúrgicas. Es seleccionar objetivos. En Palestina seleccionan a periodistas y a familias de periodistas, o seleccionan, como veis, objetivos, y aquí, con una determinada selección de objetivos, una determinada inteligencia artificial, es lo que está haciendo Estados Unidos. Pero evidentemente esto es poner, desde mi punto de vista, que es una opinión, que es un debate, poner las cosas en su contexto y no estar hablando solo de buenos y de malos, porque claro, todo lo que he dicho yo, tenéis que sacar la conclusión de que soy pro-putinista, ¿no? Porque claro, me hablamos de todo. Pero bueno, pero es evidente poner la razón. Putin tuvo el error de que él pensaba, porque Putin no tiene capacidad ni para llegar, como dicen ahora, hasta Cáceres y Badajoz, ¿no? Ni siquiera llegar hasta Kiev. Probablemente cuando quisiera intentar llegar a Kiev era hacer una guerra para derribar a Zelensky y derribar el gobierno y volverse al sistema. Pero claro, utilizó sus criterios con sus carros de combate por las carreteritas y con los drones comprados en el Corte Inglés y en la bombita. Viste las primeras imágenes, que veíamos imágenes perfectas, porque muchas veces los telediarios parecen anuncios, ¿no? Anuncios de armamento. Le ponen una cosa muy sofisticada, una cruz y de repente un carro. Evidentemente, así es como están haciendo la guerra. Decían que los últimos carros de combate que están entrando en Rafah son robots. O sea, que no quieren perder, ya no se pierde una vida de ese Estado o esas potencias que hacen lo que llaman guerras proxy, lo que dicen los expertos, o guerras por delegación, que es yo me peleo contigo y nos peleamos aquí en medio. O sea, en Siria, hoy toca Ucrania, mañana le toca Palestina. Luego, mucha gente tenía que estar pensando en dónde es la próxima guerra. Pero las guerras no se solucionan ni incrementando el gasto de armamento. Se ha gastado en el 2023, entre todos los países, lo dice el SIPRI, que es un instituto de investigación para la paz de Estocolmo, o sea, reconocido, 2,4 billones de dólares, que son 2,4 millones de dólares, que es, como datos, lo mismo que se necesita para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Que para que me escuche también Abascal, que sepa, eso significa erradicar la pobreza, dar educación y sanidad pública a todos los países del mundo en desarrollo. Con ese dinero, ya sé que es una demagogia, quitado de esta cesta hoy y puesto hoy o mañana en esa cosa, ya sé que no se puede hacer, se conseguiría eso. Pero hagámoslo progresivamente, porque eso no acaba con las guerras. Se está gastando cada año más tiempo. Trump presumía de que había conseguido el presupuesto mayor de Estados Unidos en defensa. Ese récord se lo ha pedido Biden y se lo aplicará el siguiente presidente, si es Trump, no sé. Evidentemente esa no es la solución. Comprando armamento así, porque dice el 2%. ¿Y por qué no el 1%? ¿O por qué el 3%? ¿Y en qué? Porque acabará Suiza comprando submarinos, y acabará, aunque no tenga mar, y acabará. O sea, es así de ilógico y es así porque es una situación totalmente mercantil. Pero yo lo que digo es que, juego con ese debate, que los ciudadanos que somos políticos, los que tenemos que hacer política todos los días, no solo el día de las urnas, cuando tomamos estas decisiones, es que hay una legislación que es la ley de presupuestos, que es la más importante, y esa distribuye el dinero nuestros impuestos, en distintas bolsas. Y entonces tenemos que decidir entre todos, porque somos ciudadanos, votando adecuadamente, dónde va ese dinero. Si va como va al 2% del PIB, que me lo expliquen si eso es mejor que mucha población tenga seguridad. Seguridad humana, que es la primera. La seguridad no es solo la seguridad, ponernos fuerzas como es el Estado, todos los es seguridad humana, que es derecho a la vivienda, comer, ¿no? Porque habrá gente que preferirá comer mañana a evitar un riesgo comprando misiles submarinos de que dentro de 3 años llegue Putin a Cáceres o a Badajoz. Probablemente, eso habrá que debatirlo. No estoy diciendo que sea pero eso habrá que debatir. Y eso nos corresponde a nosotros votando, a nuestros representantes estableciendo esas prioridades, y eso es invertir en paz.
porque los conflictos se solucionan de muchas maneras. Cuando has acudido a la guerra, es que has fallado todo lo demás. Ha fallado la diplomacia, ha fallado la cooperación, ha fracasado el desarrollo, ha fracasado todo. Es como, siempre pongo el mismo ejemplo, me lo he muchas veces, los bomberos, lo primero que tienen que hacer es prevención. Cuando hay fuego tienen que apagar. Los médicos tienen que hacer medicina preventiva. Si luego hay que amputar una pierna, entrará el cirujano. Pero ojalá no existieran cirujanos, ojalá los bomberos no tuvieran que apagar fuego, porque estuviéramos todos en preventiva, y ojalá los militares, si alguien decide que existen, fueran los mayores defensores de la paz. Porque no me utilices, porque es que has hecho muchas cosas mal antes de utilizarlo, como el bombero, que apagan el fuego, pero no. Eso es establecer prioridades. Y entonces, cuando nosotros, en esa que ahora nos dicen que hay que estar en armamento, pues tienen que explicar de dónde va a salir. ¿Y a cambio de qué? Y luego ya estamos hablando de las cosas de comer. No estamos hablando de guerra y de paz. Estamos hablando de unas estrategias que son muy globales, que son unos intereses que nadie nos explica, porque fijaros que luego se aprueban, voy a hablar de la última noticia, se aprueba en el acuerdo del Consejo de Ministros 1.000 millones de euros que nos dicen que es para incrementar las capacidades. Y no lo comemos. Luego nos dicen al día siguiente, a la semana siguiente, que es para ayudar a Ucrania. Vale, y no lo comemos. O sea, no lo sé, eso tiene que ser. ¿Por qué? Cuando se pregunta dice, no, es que eso afecta a la seguridad, no se puede decir. No, ¿qué es? ¿De qué estamos hablando? No me quieres decir, o sea, ese debate tiene que estar. Porque los países tan generosos en dar ayuda, todos los que dan ayuda militar, entregan primero su armamento obsoleto y con lo que les pagan se compran armamento nuevo. Con lo cual están haciendo dos cosas. Vendiendo cosas que estaban en desguace de la torre, las arreglan, las venden y luego, como dice, como las he vendido y las he ofrecido generosamente, que suele ser armamento obsoleto, me compro otras nuevas. Todo negocio. Fijaros, el que está haciendo caja, que ese no ha decidido que haya guerra, pero está haciendo caja porque ese negocio luego yo creo que son, realmente luego me acusáis de demagogo, y si queréis de eso, pero no, pero quiero decir que este debate, bueno, y tú que has estado, claro que he estado, yo he estado en puestos, como estaba un policía, un servidor público, en que mi obligación era gestionar bien, como un buen bombero tiene que estar entrenado para apagar el fuego, y un militar tiene que apagar el caso de pero como ciudadano, como político, yo puedo decir cuáles son las buenas estrategias. Esta mañana Javier Aroca en eso hablaba dice que un militar de alto cargo inglés, cuando Margaret Thatcher y la guerra de las Malvinas, se acercó el general a Margaret Thatcher y le dijo que sepa que no estoy de acuerdo con esto. Y Margaret Thatcher dice, y el militar a contestar, porque no le voy a votar más. O sea, porque claro, en otra mentalidad diría, como diciendo, un militar se me ha puesto enfrente y va a decir, pues la voy, o sea, y que no le voy a votar más. O sea, uno dice, ahora tengo que hacer lo que te me dice, pero no le voy a votar más, que es lo que es un militar, un bombero, un cirujano, una fuerza de seguridad. Porque a quien hace otras cosas y utiliza esos poderes para hacer otras cosas, para hacer política, por el uso legítimo de las armas, esos hay que castigar, porque esos no están haciendo servicio público. El servicio público, cada uno entrega a un policía, a un bombero, a un militar las herramientas para que esté en servicio de la mayoría, no en servicio de defendiendo unos intereses, que es lo que estamos viendo en este tipo de conflictos, o como es mi visión de cómo, por eso quería poner las cosas en su contexto. Por eso quería recordar mis tiempos de cuando estudiaba historia, que me decían que todos los acontecimientos tenían antecedentes. Pues vayamos a los antecedentes, no nos quedemos con los relatos, porque vivimos la paradoja de que en un mundo cada día más hiperinformado no nos enteramos de nada. O sea, muchas veces no nos enteramos de nada. O sea, a mí me da rabia de que haga una cosa y digo, esto la leeré luego, la voy a leer luego, y luego no la leo porque ya me voy leyendo lo último. O sea, cada vez nos saturan de información y cada vez los acontecimientos, es decir, que vivimos en un mundo de incertidumbre, pues yo quería dejar esta tarde algunas certidumbres
que tenemos precios conscientes de ellos. Y ahora preguntas a la contra, o opiniones contrarias, que es lo importante del debate y de la política desde mi punto de vista. Podríamos estar horas aquí. Sí. Yo estoy encantado. No sé, pero yo otra de las cosas que me gusta decir en conferencias es por qué nos consideramos todos capaces de hablar de sanidad, de educación, porque tenemos que hablar de eso. Y no hablamos de seguridad, son todos secretos y todos los expertos. Huir de los expertos. Huir de los expertos. Aplicar sentido común. Que es, o sea, que no, o sea, a mí no me da, o sea, a mí que no me enseñen en esa noticia cómo funciona este armamento, lo que no, que sí, estará muy bien. Como yo no sé cómo se opera a corazón abierto. Me pongo en manos de un experto de corazón abierto con la independencia del suelo. Pero bueno, ya me enrollo. Es que como esto, yo podría estar hablando de ella, pero me gustaría de cosas. Tú que has estado en conflictos, yo el otro día en la televisión vi que los 1.120 millones que hemos pagado a Ucrania, resulta que es el pase para que el día de mañana la reconstrucción de Ucrania la haga los constructores españoles. Entonces, eso nunca has visto por ahí. Son dos cosas. Bueno, ahora os cuento, porque 1.000 millones es una barbaridad, ¿no? Sí. No tiene nada que ver con lo que nos hemos gastado ya antes de todas las cosas. Esto es como el barco que pasa por el este con armas, pues se están pasando todos los días. Lo que pasa es que había una filtración y hemos visto esto. Y a este ha salido la noticia porque es tan escandalosa que un día me cuenten en un acuerdo de Consejo de Ministros que pone una cosa y al día siguiente me cuentan con otra y luego me dicen que no se puede llevar al debate porque eso no es un tratado internacional, que es un memorándum de entendimiento, pues bueno, en que queramos. O sea, quiero decir, yo sé que hay Y que el mucha... barco en sí acaba no... Eso, o sea, ahí yo sé que hay mucha ingeniería parlamentaria y tal, pero bueno, contestando a tu pregunta, este memorándum de Voy a pagar Florentino Pérez, de los 1.129. Sí, este memorándum de entendimiento no es tan memorándum de entendimiento porque hay un coste económico. Los memorándum de entendimiento son usted, este país y estamos de acuerdo en que vamos a intercambiar información. Ahí dice que la información y el coste y tal. O que trabajaremos por la paz. Pero claro, cuando ponen 1.000 millones es un acuerdo que ese sí que decía, porque lo decía el acuerdo del Consejo de Ministros, porque alguien tiene que poner dinero, el acuerdo del Consejo de Ministros, la Hacienda tiene que decir, ¿de dónde lo saco? Ahí entraríamos todos, ¿de dónde lo saco? Porque ya probé los presupuestos y aquí no estaba. Y aquí me han dicho que hay una prórroga de presupuestos y esa prórroga de presupuestos la que afecta, parece que armamento no lo afecta, ¿no? Lo que había pasado. Entonces, ese acuerdo, ese memorándum hablaba ya de 2 y de 5 años. Y claro, aquí lo que se está peleando, cualquier empresa dice, esto ya lo tengo. Ya he vendido la munición. Ustedes me dicen que produzca más, deme financiación. Aquí se está buscando, en cualquier conflicto, hay dos tareas. Destruir y reconstruir. O sea, dos negocios. Uno del complejo militar industrial y otro de las inmobiliarias y tal. A veces son las mismas empresas, ¿eh? Y entonces hay que conseguir que la parte contratante o la parte que va a ceder esos contratos, sea Celesti, sea Estados Unidos, sea Florentino, o sea cualquier otra sea el tal. Y nosotros somos ya el 7º país que hemos firmado un acuerdo con... Bueno, estamos en una carrera, porque supongo que este dinero se llevará bastante a Estados Unidos, Francia, Alemania y demás. Y si puede una paradoja, que yo la observé también en conflictos anteriores en Gaza. En Gaza, en Israel, el anterior conflicto, no recuerdo la fecha, también atacaban los túneles. Fue una guerra contra los túneles que duró un ataque que fue un par de meses, pero ya se firmó un acuerdo que entraba en vigor, por ejemplo, la semana que viene. Y esa semana anterior se cargaron un cacho edificio bestial que había en Gaza tremendo. ¿No íbamos a por los túneles? Resulta que luego los que más trabajaron en la reconstrucción de Gaza son empresas israelíes. O sea, yo no sé, sí, porque este es un trabajo, o sea, si ahora están destruyendo centrales eléctricas, se están destruyendo infraestructura, carretera y tal, luego hay un trabajo, luego se está produciendo en un sistema capitalista, ahora si queréis me llamáis comunista, en el sistema capitalista hay que estimular la economía. Se puede estimular con el consumo, para el keynesiano, yo hago pirámides, o
cavo una zanja y la tapo. Absurdo, pero bueno, estoy dando trabajo a dos personas, ¿no? Eso. Utilizar el armamento como estímulo de la economía me parece un poco... ¿no? Utilizar las guerras como estímulo de la economía me parece... Utilizar los muertos de otro país como estímulo de la economía me parece un poco pornográfico. No, ojo, por eso decía, el complejo militar industrial al general Eisenhower en el 8º año, o sea, en el último de su segunda candidatura, le preocupaba lo que dejaba, porque no había podido cambiar. A Obama, en el 8º año, hablaba del manual de Washington y decía, hay un complejo académico, industrial, think tanks, que no me deja tomar las medidas racionales y adecuadas. Como diciendo, hay este poder que casi me obliga, o sea, me mete presión, como diciendo, así surgen las guerras en Irak, que si Bin Laden estaba en Afganistán, que si tal. Se crea un relato y es el que estamos construyendo en la Unión Europea. Decía al principio que parece mentira que un proyecto de paz, líderes europeos en 2024 estén hablando de incrementar el gasto en armamento, de buscar financiación y de fijar el relato de que hay un enemigo. Sánchez habla de Putin, no habla del pueblo ruso. Aquí hablamos del pueblo y dice, da igual, pero funciona. Funciona para lo que yo... Me sigo enrollando. No, yo creo que en esto que está planteando Julio hay una cosa muy interesante también de la que tenemos que escapar, que esto parece la teoría de estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Es decir, en el momento en el que defendemos la paz, somos amigos de Putin. O sea, Putin nos fusilaría a todos los que estamos aquí sentados en esta sala, sin dudarlo, en el momento en el que pisáramos Rusia. Y además con un señalamiento político muy decidido. ¿Sabéis a quién no le harían daño? A Abascal. ¿Sabéis a quién no le harían daño? Todos hemos visto las fotos de Putin con líderes internacionales y nacionales a lo largo del tiempo, incluso los que llevaban su camiseta. Porque esa gente que gobierna de esta manera son enemigos de su pueblo y del pueblo de los demás. Es decir, cuando defendemos la paz, no estamos defendiendo a Putin. Yo creo que es un punto de... No, pero ahí el riesgo se o sea, cuando hablas de paz, como siempre te dicen, o sea, cuando hablas de inmigración, dices, llévate a los inmigrantes en tu casa. Se habla de paz, o vete tú al frente. O sea, es el tema del pacifismo versus que es el buenismo y que tal. Y bueno, la alternativa a hablar de paz, que siga muriendo gente, o sea, que me digan, claro, porque o sea, si la solución, vamos a suponer que estemos equivocados, que apostamos por la paz, con este concepto de, como yo digo, de buscar también pensar en las cosas de comer. Yo no digo, vamos, ojalá fuéramos como Costa Rica, que su constitución dice que no tiene ejército, o lo que sea. Aunque luego eso no... Yo no digo que un día no haya prisiones, que no haya policía, porque somos todos, que los contratos no tengan que hacer notario, porque chocando la mano se arreglen los contratos, que es un trato con, siempre con contrato es un trato con, ojalá, pero si alguien decide que tiene que haber la flota nacional, hagamos el debate y establezcamos las prioridades, porque a ver si yo voy a tener muchas escopetas y no tengo pan. O sea, luego ese debate, siempre digo, bueno, y la alternativa a los pacifistas y a los comunistas, ¿qué es? ¿Guerra? ¿Muertes? ¿Qué muerte? ¿Las otras? Porque claro, es el debate desde el punto de vista absurdo del servicio militar obligatorio que están viendo. La gente empieza a decir, no va a haber servicio militar obligatorio. No va a haber servicio militar obligatorio porque bueno, es un anacronismo de tal. Y además los ejércitos van ya, son cada vez más profesionales, cada vez necesitan menos y son más mercenarios. O sea, Wagner lo hay en Rusia, lo hay en Ucrania, que lo están tratando de militarizar y están sufriendo, y lo hay en Estados Unidos porque ¿quién son soldados? Puertorriqueños, los negros, o sea, la gente que muere no es la que va a hacer la misma. O sea, esa justicia distributiva tan perfecta, tal, no. Pero bueno, ese debate está ahí. Entonces ya empieza la gente, hay que armarse, porque mira, si viene. Ese debate son debates desde mi punto de vista falsos, y por eso yo digo, pon las cosas en su contexto, que es muy difícil, porque cada vez vas rascando y te vas más atrás, vas buscando más justificación. Que la derecha británica, ahora que tienen elecciones,
pondrían el servicio militar obligatorio, porque han hecho unos estudios y la inmensa mayoría de nuestra edad está totalmente de acuerdo en que hay que volver a poner el servicio militar obligatorio. Van a perder porque es evidente que hasta los que hablan de servicio militar obligatorio, pero va en su que dicen programa. que tiene servicio militar obligatorio, lo dijo Macron. Habló de 3 meses y ya va por un mes y ya va. O sea, es como decirle, os junto aquí una vez a la semana, yo convenzo de lo bueno que somos y lo necesario que es esto. Eso es el que, claro, no está hablando de la mentalidad que teníamos nosotros de servicio militar obligatorio de un año a sacar a alguien de la familia 12 meses o 18 o 24. ¿Por qué hubo una revolución de los claveles en Portugal? Porque los capitanes estaban en las colonias con una gente que estaba muriendo y la colonia estaba... O sea, y entonces, esa fue una... O sea, como diciendo, o sea, aquí había más gente de derechas, del ejército partidario del Frente Polisario, en Sáhara, porque vivían, o sea, eran defensores, porque de vivir tanto juntos, están viendo las contradicciones que estas tradiciones. Un pueblo masacrado, que tu colonia te dice que está, o sea, lo está ocurriendo con Palestina. Estos días estuve en Tenerife con gente del pueblo saharaui, que son 300.000 habitantes, o sea, 300.000 personas, que probablemente empezamos en camellos, ¿verdad? Pero este pueblo va a resistir. O sea, no puedes contra una gente que pueda así, va a resistir. Eso es porque dice, ya hay gente, ya tenemos élite, ya tenemos gente, pero élite muy dura, están viendo como ese pueblo lo están exportando. ¿Por qué? Porque hay fosfatos en Bujará, que nadie se va a Mauritania. Pero bueno, me voy. Pero el debate del servicio militar surge porque el otro día me decía también una vez, no, yo es que no te acuerdo, porque mi hijo, mi nieto no va a ir a tal. Sí, claro, lo estamos estudiando desde Madrid. Yo no digo que a lo mejor eso se lo planteen, a lo mejor el incremento en gasto normalmente a lo mejor en Polonia o en países que ven a Putin como más cerca, ¿no? Y tal. Pero es que aquí, aunque lo pongan a Putin de malo, la gente no se lo cree. Que nadie está pensando que va a llegar Putin con sus misiles. ¿No? Y el debate es la pregunta de estos debates. Cuando siempre me preguntan ese tipo de debate, claro, siempre que tú tienes gasolina y cerillas, de factura que le digo, pero bueno, evidentemente no. Y enlazando con la pregunta de ella, ¿tú te acuerdas que el servicio militar realmente lo acabó obligatorio, acabó Aznar? Eso fue increíble, ¿no? Y me acuerdo de unas declaraciones de González, que González estaba en contra y decía que era el servicio militar obligatorio era el ejército del pueblo. Eso hay que acordarse, El servicio militar obligatorio empezó con 18 o 34 meses, ya cuando empezó eso era 12, empezaron los objetivos de conciencia, que no sabía el Estado qué hacer con tantos objetos de conciencia, pasó a 6 y a nadie le tocó romper, o sea, porque era imposible de contener lo que la población querían que meter a la mujer también en el... jugó un papel, todo el mundo se acuerda de cosas buenas de la mili y cosas malas, porque la memoria tiene esta facultad de filtro y tal, pero la gente iba allí porque decía, pues a la madre decía, venga, que mi hijo salga del pueblo y a ver si le enseñan a leer y tal, pero esos tiempos se han acabado. Y ahora mismo ya no es cuestión de ir a fregar cuarteles y limpiar letrinas ni pelar patatas, es que ya no es... O sea, entonces, hacer una servicio militar de 3 meses, pues bueno, es como hacer unos ejercicios espirituales. O sea, profesionalmente a nadie le formas, a cualquier profesión, a nadie le formas en 3 meses, y menos para más sofisticada. Ahora, si quieres adoctrinar, que la derecha sí que puede adoctrinar, nosotros no, por favor. Pero entonces sí, pues os reúnes cada 3 meses, les pones un uniforme y les das eso y quedas enfilar. Julio, yo siempre he pensado que no llegan a entender que la Primera Guerra Mundial, cuando se declaró ya la guerra, la gente la vio como algo liberador, la gente se alistaba por números importantes, sobre todo en Francia, y se puede llegar a una situación así, con toda la fuerza mediática que hay en estos momentos, a que la guerra
era romántica, era liberatoria y producía en las masas un efecto tremendo. Yo he dicho al principio que la historia no se repite, pero rima, ¿no? O sea, yo creo que no se van a repetir ese procedimiento porque hay que poner toda la situación en ese contexto también la gente votó a Hitler y hay que ver las cosas que están surgiendo ahora. Ahora estamos asistiendo a una cosa que a mí me preocupa, o sea, lo que decía antes del tema de la información, por eso estamos en otro debate, el que lo que se llama instalaciones de relatos, yo estoy leyendo mucho sobre inteligencia artificial, y evidentemente si hablas con un científico, a la ciencia no se puede poner freno. A la ciencia no se le puede poner freno, no puede poner freno a la inteligencia artificial, pero como se no puede a la energía nuclear, no se puede pero surgió la bomba atómica. A los drones, que al principio eran juguetitos, que eran observadores nada más, llevaban cámaras fotográficas, a alguien se le ocurrió poner unas armas. Porque fijaros que seguimos comprando aviones y pilotos. ¿Para qué voy a meter a un tío que se equivoque y encima que pueda morir, habiendo una cosa que la compro en el Corte Inglés por 400 euros, le cuelgo un pepinazo y tal? O sea, fijaros cómo están negociando las cosas. Pero el tema de la información, la instalación de relatos, de que las elecciones antes hablamos, no, que ahora ya alguien domina las redes, que Bolsonaro fue el WhatsApp, Obama fue Twitter, el otro fue WhatsApp, ahora ya la inteligencia artificial, ahora son los rusos. Bueno, lo que sea, alguien controla la información. Yo que supongo que ahora cuando habla esto me saldrán cosas de Rivas, me saldrán cosas porque alguien, por mucho que eso, está enterado todo el mundo. Ahí ya está la propaganda, ya no seguimos con esta cosa nostálgica de los carteles y toda la cosa, pero ya la información va personalizada, ya quien lo hace bien ya va a lo que quiere y a quien quiere y a ese mensaje, y esa es la que vale. Seguimos con la cosa nostálgica, como los pilotos que seguimos volando en aviones, como el balón rojo y la guerra internet, pero bueno, no daña un dron con la precisión que tiene, no hay nada que hacer. Ese tema de la información es claro. No creo que sea como la Primera Guerra Mundial, porque la historia no se repite, pero rima en que con otras herramientas se consiguen otras cosas que yo no soy capaz de... Pero hay mucha preocupación. Antes de que apareciera este debate de la inteligencia artificial, yo leí, me parece que fue un manifiesto que hubo en Brasil sobre la preocupación que había sobre esto, porque hasta ahora, con todos estos algoritmos, tú creabas el algoritmo, pero es que ahora estás creando ya alguien que te crea, estás creando ya gente que toma decisiones, o sea, robots que pueden tomar decisiones por ti. Fijaros lo peligroso que es eso, que alguien de repente alguien diga. Y ese tema es un tema que los científicos están preocupados por ese tema, sobre todo por cómo se utiliza. Y bueno, ahí está. Lo último que he leído es que en la guerra palestina, en el genocidio de Palestina, la selección de objetivos la estaba utilizando un programa de inteligencia artificial que se llamaba el nombre Lavander y que selecciona los objetivos. Ellos dicen que van contra terroristas y identifican a un terrorista por un algoritmo que dice alguien que se mueve, alguien que cambia de teléfono y tal. Y así continuamos. Cuando se cargaron a los de la ONG esta de José Andrés, eran 3 vehículos que iban separados, o sea que no fue un error. Porque primero dicen, no contestan. Luego cuando hay reacción dicen que es un error. Esto ocurrió también con el último campamento de Rafah. Primero no dijeron nada, luego tal, y luego dicen que es un error. No sé, un error. Iban contra alguien que estaba en esas tiendas, luego se quemó, o sea, es un poco, o sea, no quiero dramatizar el tema, pero es un poco, pero bueno, que sepamos el contexto está yo. Cuando más lees te das cuenta, o sea, no, porque estar más informado no te da carta de libertad para que yo no esté manipulado también por este tipo de información. Pero bueno, a mí, ¿por qué me quitan Russia Today y me meten en el New York Times? O sea, yo qué sé. ¿Quién es el gran hermano que está seleccionando lo que yo pueda leer o pueda? Una pregunta. Una cosa que, bueno, sabemos que lo de Crimea, el tema de lo de la guerra y todo esto, Estados Unidos, digamos, no empezó en el 2022 ni tal, como ha comentado, estaba lo de los incendios de los sindicatos, los muertes que hubo y todo eso, pero la preocupación
no al menos tengo. Estados Unidos, donde, digamos, ha entrado en muchos sitios, pero los muertos no los ha puesto. Ha provocado una situación y ahora, pues de alguna forma, están planteando claramente que Europa, digamos, se haga cargo de su seguridad. No solamente comprando las armas a ellos y todo eso, pero ellos crean un problema, digamos, levantan una alfombra y crean una situación que después entró Putin, como todos sabemos, pero ahora dicen que no, que se va. La dinámica que llevamos ahora en estos momentos, donde determinado armamento ya no es para, digamos, defensa, sino para ataque y a miles de kilómetros. La respuesta es posible que se dé con respuestas localizadas, respuestas de Putin. Yo estoy convencido que no va a caer una bomba en Estados Unidos. Si cae algo, va a caer en Europa, que es lo que de alguna forma alguna gente pues está planteando. Digamos que eso lo tiene, seguramente que lo tienen hablado. Es decir, que tú a mí, yo no voy a entrar directamente, pero el otro tiene que responder si la seguridad de sus fronteras, como ha dicho, se ve abocado y todo ese tema. Entonces, con esta, digamos, con esta lectura de la situación, lo que creo es que teníamos que estar demasiado preocupados en Europa, porque es posible que paguemos el pato a medio plazo con, digamos, de una respuesta que estén dando y que no va, digamos, no va a pagar el pato quien ha provocado esa situación. Entonces, viendo eso, digo, ¿qué hacemos? Podemos. Pues yo creo que es fundamental lo que en otras cosas has planteado, es decir, la movilización, planteando la paz, lo fundamental que es, porque no solamente nos estamos, que si no hay paz, no hay nada, ni derechos sociales, ni nada. Por lo tanto, es fundamental que se ponga el peligro que tenemos aquí. Si coincides en este tema, que es fundamental sacar a la calle los partidarios de la paz en Europa, en España y en todos los sitios, porque será la única forma de que se puedan mantener los derechos sociales en Europa. Tienes toda la razón, pero va un poco también por hacer proselitismo, eso, un poco como decía Rocío al principio, lo importante que es tener ideas claras y tomar las decisiones pronto. Si estas decisiones de llegar a un acuerdo, porque hay que llegar a un acuerdo, lo que pasa es que ahora el acuerdo 2 años después es más difícil. Es más difícil que lo que era, en el caso de Ucrania, que lo era en marzo. Yo siempre pongo el ejemplo, que lo pone también Irene, de que hubo un general alemán, general Kuyat, que era presidente del Comité Militar de la OTAN. O sea, era el presidente de todos los jefes de Estado Mayor de los países de la OTAN. Y decía que había, de fuentes fidedignas, había un acuerdo en marzo, en la mesa, propuesto por Ucrania, en el que decía que aceptaba que y aceptaba la otra parte, que las fuerzas rusas volvieran a su posición inicial el 22 de febrero, o sea, a sus fronteras. O sea, no fuera ya del Donbass y del Donetsk de Ucrania. Que Ucrania, por otra parte, no entrara en la OTAN, como diciendo, mi seguridad es tu seguridad es la mía, yo estoy hasta quieta. Eso que era posible en marzo, ya no es posible. Sí, solo torpedeó Inglaterra. Pero bueno, eso ya con Rusia puesta, por así decirlo, y al principio decía Zelensky, yo quiero que me devuelvan no solo el Donbass y Donetsk, sino también Crimea. O sea, como diciendo, ya que estoy hablando. Eso ya no es posible. Habrá un acuerdo y probablemente se retirará algo, o sea, pues acuerdo, pero ya cada vez es más difícil y cada vez es más difícil. Por eso lo importante con respecto a lo que tú dices, al riesgo, porque Estados Unidos ha puesto esta internet y dice, ¿por qué no lo puso cuando hubo la invasión de Crimea? ¿No? Bueno, hasta el presidente francés tenía vendido portaaviones, fíjate lo que es un portaaviones para la industria naviera francesa, a Rusia, y se congeló y nunca se pidió más. Claro que lo vendió, el negocio está ahí. Ahí lo difícil es que, bueno, que pensemos con sentido común. Si hay tras la Segunda Guerra Fría, con Gorbachev, hubo negociaciones
de Rusia no para entrar en la OTAN, sino para negociar con la OTAN. Había una comisión OTAN-Rusia, porque Rusia es más europea que Canadá. Y estamos con Canadá en la OTAN y estamos en eso. Algún día yo me encuentro más cercano de la población, o sea, como europeo, luego hay una posibilidad, y se hablaba, eso que decía los Pablo, de la seguridad compartida, que es, no nos vamos a tocar los catarrines. Tu seguridad es la mía y la mía es la tuya. Por lo cual eso es un acuerdo. Un acuerdo no perfecto, pero es un acuerdo. Y cosas así tenemos que hacer nosotros y no dejarnos por, si hacemos el análisis bien y lo hacen los líderes, esto tiene que acabar con derrotando a Rusia. Bueno, pues ahora como lo derrotas. O sea, armando, incrementando el gasto de armamento que incrementamos así, porque no incrementamos de una manera coordinada. Tú compras vehículos, yo compro ruedas, y uno compra vehículos y otro no compra ruedas. O sea, estamos así descoordinados en Europa. O sea, y además, como yo parto de la tesis de que esa no es la solución, porque lo hemos demostrado después de 2 años, que no ayudando a Ucrania hemos llegado a estabilizar el frente, pero entonces yo eso no creo en la autonomía estratégica, que eso puede valer para organizar un mercado de la energía, para vender y tal, pero no tiene que ir asociado a que sea incremento en gasto en armamento. Autonomía estratégica significa una política comercial, una política de exportación, una política de energía, una política de tal, pero no parece que está todo asociado a que hay que incrementar el gasto en armamento, o sea, a que siga siendo el incremento en una determinada incremento en armamento el estímulo para que el sistema capitalista sobreviva. ¿Por qué no incrementamos el consumo? ¿Por qué no incrementamos otro tipo de estrategias económicas? Y eso es lo que era Europa. Si es que Europa era eso. Si Europa no pensó nunca en hacer un proyecto europeo, pensó en unir fronteras, unir moneda, unir economía, unidad política. Nos quedamos en lo económico, en la moneda, no en reglas fiscales, y ahora hemos decidido que sea un proyecto de guerra en vez de proyecto de paz. Bueno, muchas gracias, Julio. Yo, hablando de acabar, os comento que también tenemos que acabar este acto. No sin antes recordaros cositas. Yo ahora voy a aprovechar calillo. Recordad que necesitamos apoderados y apoderadas para el día de las elecciones, quienes podáis, que se apunten, animar a otra gente. Os recuerdo que el día 6 tenemos un encuentro aquí de militantes, simpatizantes y lo que quiera venir, porque bueno, pues hemos tenido las fiestas donde nuestra militancia se ha implicado en la caseta y queremos celebrarlo un poco con vosotras. Ese día vamos a quedar para comer y para tomar algo, que es lo más divertido. Será aquí, en la Casa de las Asociaciones, y es a las... ahora no lo recuerdo, pero bueno, mandaremos un recordatorio, no os preocupéis. Dependerá del calor. Nos vamos a sumar al acto de fin de campaña que se haga en Madrid, ¿vale? Lo ponemos por el grupo también para irnos a lo mejor desde, ya sabéis, Riva Unida jamás será vencida. Y luego, pues, bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por venir. Gracias a Julio, seguro que, como le hemos contado bien, quiere volver a otro día a contarnos cosas y podemos seguir hablando con él. Para mí es un orgullo contar con este señor en el partido, la verdad, porque me parece que es un ejemplo, ¿no?, de coherencia, es un ejemplo de lealtad, es un ejemplo de todos aquellos valores que nos hacen tan grandes. Y por eso mismo arreciemos en campaña, podemos terminar siempre mejor de lo que empieza. En campaña subimos como la espuma porque necesitamos a Julio.